¿Qué harías si te acusaran falsamente de un crimen y el propio sistema estuviera en tu contra? ¿Y si las personas destinadas a proteger la justicia fueran las mismas que la estuvieran quebrantando? Lucía Fernández se encontró atrapada en una red de mentiras, pero lo que descubrió en el tribunal sorprendió a todos. ¿Hasta dónde llegarías para exponer la verdad? Dale like y suscríbete para más historias increíbles. Lucía Fernández bajó del avión, el cálido aire de Málaga dándole la bienvenida mientras atravesaba la terminal. Como experta en reforma de la justicia penal proveniente de Madrid, había sido invitada a dar una conferencia en la Universidad de Málaga sobre la urgente necesidad de reformar el sistema legal. Lucía había dedicado años a abogar por la equidad, la transparencia y la responsabilidad, esforzándose incansablemente para asegurar que el sistema judicial funcionara para todos, especialmente para los marginados. Su reputación como una defensora feroz y elocuente le había ganado un lugar en muchas conversaciones importantes, y hoy no era diferente. La noche anterior, había cenado con profesores, estudiantes de derecho y activistas, todos ansiosos por escuchar sus ideas sobre cómo se podía reformar el sistema. Lucía se sintió empoderada mientras hablaba, sus palabras resonando con la audiencia, ofreciendo soluciones y desafíos por igual. Cuando la cena terminó, Lucía decidió dar un paseo por las animadas calles del barrio de la Trinidad en Málaga para despejar su mente. El sonido de risas y música llenaba el aire mientras caminaba por la colorida calle, disfrutando de las vistas y sonidos del vecindario. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con una cara conocida. Una pareja mayor, a la que había conocido antes en la conferencia, la saludó con la mano. La pareja, profundamente preocupada por las injusticias que habían presenciado a lo largo de los años, entabló una conversación sobre el sistema legal profundamente defectuoso. El esposo, un juez jubilado, habló de la corrupción que había visto durante su carrera, mientras que su esposa, una exabogada, lamentó la falta de responsabilidad para quienes perpetuaban la injusticia. Lucía escuchó atentamente, su mente acelerada mientras compartían sus historias. La conversación pronto giró hacia las soluciones. Lucía, dijo la esposa, su voz llena de esperanza, necesitamos a alguien como tú, alguien con la fuerza y la determinación para impulsar el cambio. Lucía sonrió, sintiendo el peso de sus palabras. Eran momentos como este los que le recordaban por qué luchaba tan duro, para lograr un cambio real. Lucía Fernández caminaba rápidamente hacia su coche de alquiler después de una animada cena en la Trinidad. El aire nocturno era fresco, lleno de los sonidos de la vida vibrante del barrio. Su conversación con los profesores y estudiantes había sido estimulante, discutiendo formas de reformar el sistema judicial. Mientras se acercaba a su coche, Lucía estaba perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre los cambios que esperaba ver en el mundo. Pero justo cuando llegó a su vehículo, el chirrido de neumáticos rasgó la noche. Un coche patrulla se dirigió hacia ella a toda velocidad, deteniéndose a pocos centímetros. Lucía se congeló, sus instintos activándose. 3 oficiales salieron rápidamente del vehículo, avanzando hacia ella con determinación. Manos donde pueda verlas, gritó el oficial al mando. Su tono era frío, inflexible. El pulso de Lucía se aceleró, y levantó las manos instintivamente, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. El oficial Javier Morales, un hombre alto con un rostro endurecido, dio un paso adelante. Sus ojos eran agudos, llenos de autoridad. Necesitamos registrar tu vehículo, anunció, como si ya hubiera tomado una decisión. Lucía sintió la tensión en el aire, pero logró mantener su voz firme. ¿De qué se trata esto?, preguntó con calma, intentando entender la situación. No había hecho nada malo. Sin responder, Morales hizo una señal a los 2 oficiales más jóvenes, quienes comenzaron a revisar su coche. Toda la interacción se sentía mal, pero Lucía sabía que había poco que pudiera hacer sin escalar las cosas. Minutos después, el oficial Gómez levantó una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Morales, con una sonrisa arrogante cruzando su rostro. No es mío, respondió Lucía, su voz firme a pesar del shock y la ira que crecían dentro de ella. Sabes que no es mío. Morales no se inmutó. Se giró hacia Gómez. ¿Qué opinas, Gómez? ¿Crees que dice la verdad? Gómez sonrió de vuelta. Ni de broma, dijo. Para mí, parece culpable. Sin previo aviso, Gómez le puso esposas a Lucía en las muñecas. Sintió el metal frío mordiendo su piel, pero mantuvo la calma.
Sabía que no podía luchar físicamente, pero no iba a dejar que controlaran la narrativa. Mientras la empujaban hacia el coche patrulla, Lucía notó a la creciente multitud. Algunos transeúntes se habían detenido a mirar, sacando sus móviles. Una mujer intentó intervenir, levantando su teléfono para grabar el incidente. «Retrocede, señora», espetó Morales, su voz baja pero peligrosa. «A menos que quieras unirte a ella». La mujer dudó, pero rápidamente se retiró, el miedo evidente en su rostro. Lucía no podía culparla, sabía muy bien cómo operaban estos oficiales. La situación estaba fuera de control rápidamente, pero mantuvo su compostura, negándose a darles la satisfacción de verla entrar en pánico. Una vez dentro del coche patrulla, Lucía se sentó en silencio, su mente acelerada. Sabía que los oficiales podían apagar sus cámaras corporales, alterar pruebas y hacer desaparecer su caso. Esto no era solo un error, era una trampa. Pero Lucía no iba a rendirse. Esta lucha apenas comenzaba. El Tribunal de Málaga estaba lleno de una mezcla de reporteros, estudiantes de derecho y espectadores, todos ansiosos por presenciar el drama que se desarrollaba. Lucía estaba frente al juez, Antonio Ruiz, intentando mantener su compostura. Nunca había estado tanto en juego, toda su vida parecía pender de un hilo. En la mesa de la fiscalía estaba Miguel Torres, su actitud confiada dejando claro que creía que la victoria ya estaba en sus manos. A su lado estaban los oficiales, Javier Morales, Gómez y Díaz, igualmente seguros de que sus mentiras serían creídas. El defensor público de Lucía, Pablo Navarro, estaba sentado a su lado, hojeando sus notas con poca urgencia. Sus ojos rara vez abandonaban las páginas frente a él, y Lucía podía sentir que no estaba completamente comprometido con la gravedad de su caso. Eso dolía. Había esperado un abogado que luchara por ella, no que solo cumpliera con el trámite. Pero ahí estaban, y sentía que el sistema ya la había condenado. El juicio comenzó con Torres poniéndose de pie para dirigirse al jurado. Su voz era suave, confiada y desdeñosa de la inocencia de Lucía. «Señoras y señores del jurado, las pruebas son abrumadoras», comenzó, sus ojos sin apartarse de Lucía. La acusada, Lucía Fernández, fue atrapada con las manos en la masa durante una parada legal por oficiales de policía de Málaga. Se encontraron drogas en su vehículo, y tenemos las pruebas para demostrarlo. Las palabras de Torres fueron cuidadosamente elegidas para sonar irrefutables. La sala quedó en silencio mientras el oficial Díaz tomaba el estrado. Era un hombre grande y de hombros anchos que hablaba con facilidad practicada, relatando cómo él y sus colegas habían notado a Lucía actuando de manera sospechosa cerca de un restaurante. Explicó que, basados en sus acciones, decidieron detener su coche. «Realizamos una búsqueda legal», continuó Díaz, su voz firme. «Durante la búsqueda, encontramos una pequeña bolsa con una sustancia blanca, que luego dio positivo por cocaína». Los murmullos en la sala eran quedos pero significativos. Lucía podía sentir las miradas del jurado sobre ella. Torres se giró hacia ellos, una sonrisa triunfante en sus labios. «Las pruebas hablan por sí solas», dijo, luego volvió a Díaz para algunos detalles más de confirmación. La calma de Díaz hacía que todo el escenario pareciera una actuación ensayada, y Lucía sabía que la verdad estaba muy lejos. Cuando el oficial Gómez tomó el estrado, la frustración de Lucía se profundizó. Su testimonio reflejaba el de Díaz, sin agregar nada nuevo excepto para solidificar aún más su historia. Luego vino Javier Morales, el oficial que la había arrestado. Su tono arrogante y autoritario resonó en la sala mientras declaraba que todos los procedimientos se habían seguido correctamente. «Seguimos el protocolo», dijo Morales, su voz suave con confianza. No hubo atajos. Todo se hizo según las reglas. El estómago de Lucía se revolvió. Las mentiras se acumulaban, y su frustración crecía con cada palabra. La sala zumbaba de anticipación, y comenzó a sentir el peso del sistema injusto cerrándose a su alrededor. Los oficiales habían ensayado sus historias tan bien que era casi imposible desafiarlos sin pruebas sólidas. Y su defensor público, que debería haber sido su mayor apoyo, permanecía en silencio. Su mirada se dirigió a Navarro, que no había hecho una sola objeción. Ni una palabra de defensa. Su corazón se hundió. Esto no era la lucha que había imaginado. No era la batalla legal por la justicia. Era algo completamente diferente,
algo amañado desde el principio. Había esperado que Navarro desafiara las pruebas fabricadas, que al menos opusiera alguna resistencia, pero no lo hizo. Mientras los oficiales terminaban su testimonio, el peso del juicio presionaba más fuerte sobre Lucía. La sala se sentía sofocante. Había dedicado su vida a exponer la verdad, a luchar por los agraviados y oprimidos, y ahora, aquí estaba, atrapada en un sistema diseñado para mantenerla abajo. Luchó contra el impulso de mostrar su frustración, pero la realidad era clara. El juego estaba amañado. El jurado, el juez, el fiscal, los oficiales, todos parecían creer en la misma narrativa. Pero Lucía no iba a rendirse. Esto era solo el comienzo. A pesar de las abrumadoras probabilidades, estaba decidida a luchar por su inocencia, sin importar cuán imposible pareciera. Lucía estaba sentada en la mesa de la defensa, sus ojos enfocados en el jurado mientras escuchaban atentamente el testimonio de los oficiales. Cada uno hablaba con facilidad practicada, sus palabras ensayadas reforzando una narrativa falsa que parecía estar ganando. Miguel Torres, el fiscal, había presentado su caso con precisión, y los oficiales, Javier Morales, Gómez y Díaz, estaban confiados en que el juicio estaba prácticamente terminado. El peso de la situación presionaba a Lucía, podía sentir la injusticia acumulándose a su alrededor, sabiendo lo mal que estaba amañado el sistema en su contra. Pero entonces, algo cambió. Sin previo aviso, Lucía se levantó de la mesa de la defensa. La sala quedó en silencio mientras hablaba con calma pero con firmeza. Señoría, antes de que continuemos, creo que hay algo que deben saber. La voz de Lucía cortó la tensión, firme y sin vacilar. Soy Lucía Fernández, y soy la directora del FBI. El tribunal quedó en un silencio atónito. Javier Morales, Gómez y Díaz se congelaron, sus expresiones confiadas ahora reemplazadas por confusión y shock. Torres, que había estado liderando la acusación, titubeó por un momento, su sonrisa segura desvaneciéndose. La sala zumbó de incredulidad mientras Lucía revelaba su verdadera identidad, y los oficiales parecieron entender, en ese instante, que habían cometido un error fatal. Lucía no esperó a que el caos se desatara. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su placa del FBI, mostrándola al juez y al jurado. La sala jadeó al ver el emblema de la Oficina Federal de Investigación, la misma agencia que los oficiales habían cruzado sin saberlo. Soy Lucía Fernández, directora del FBI, dijo, su voz calma pero llena de autoridad. Y ustedes, oficiales Morales, Gómez y Díaz, acaban de arrestar injustamente a una alta funcionaria. Siguió un silencio atónito. Los oficiales se quedaron inmóviles, sus ojos abiertos de incredulidad. La realización los golpeó fuerte. Habían incriminado a la directora del FBI. El peso de sus acciones comenzaba a asentarse, y las consecuencias empezaban a desplegarse en sus mentes. Lucía dio un paso adelante, captando la atención de la sala mientras continuaba. He reunido pruebas, grabaciones que exponen sus mentiras y corrupción. Sacó de su bolso y reprodujo el audio de la grabadora oculta que llevaba consigo. Las voces de los oficiales llenaron la sala. Sí, ya hemos hecho esto antes, se oyó claramente la voz de Javier Morales. Siempre es lo mismo, otra persona, inocente, para condenar. Así hacemos que el sistema funcione para nosotros. El tribunal estalló en shock. Jadeos de incredulidad llenaron el aire mientras las voces de los oficiales continuaban, admitiendo que habían incriminado a Lucía y burlándose del sistema judicial. La voz de Gómez se unió. Es fácil. Solo planta las drogas, y deja que el sistema haga el resto. La tendremos fuera del cuadro antes de que siquiera sepa qué pasó. Los oficiales parecían haber sido alcanzados por un rayo. El rostro de Javier Morales palideció, y Gómez y Díaz intercambiaron miradas de pánico. Las palabras de Lucía, combinadas con las pruebas contundentes, no les dejaron salida. La verdad estaba a la vista, y ya no podían esconderse de ella. Mientras el sonido de la confesión de los oficiales resonaba en la sala, Lucía se mantuvo erguida, el peso del momento no se le escapaba. El jurado, el juez e incluso el fiscal ya no podían negar la verdad. Lucía había cambiado el rumbo en un solo instante, exponiendo la corrupción y las mentiras de quienes habían conspirado contra ella. El tribunal zumbaba de incredulidad, susurros llenando el aire.
Los reporteros al fondo se apresuraban a capturar el momento, mientras los oficiales se sentaban en un silencio atónito. Torres, al darse cuenta de la magnitud de la situación, se quedó inmóvil. Había sido parte de este sistema, y ahora se desmoronaba a su alrededor. Lucía había hecho más que defenderse, había expuesto el corazón mismo de la corrupción que había plagado el sistema por tanto tiempo. Lucía miró directamente a los oficiales mientras el peso de sus acciones se asentaba. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja, sus ojos firmes. No me detendré aquí. El tribunal volvió a quedar en silencio mientras las palabras de Lucía resonaban en el aire, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. El tribunal estaba lleno de un silencio atónito mientras los agentes federales entraban, arrestando rápidamente a Javier Morales, Gómez y Díaz. Los oficiales, que momentos antes exudaban confianza, ahora eran figuras indefensas, sus muñecas esposadas. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en la sala, rompiendo la quietud. Una ola de incredulidad recorrió a la multitud mientras los oficiales, una vez tan seguros de su victoria, eran escoltados fuera del tribunal en vergüenza. Susurros llenaron el aire, y los reporteros se apresuraron a capturar el momento histórico. Lucía se mantuvo erguida, su mirada firme mientras veía a los hombres que la habían agraviado ahora sin poder. Para Lucía, esto era una victoria, pero solo el comienzo. Volviéndose hacia Miguel Torres, el fiscal que había pasado el juicio intentando asegurar su condena, la voz de Lucía sonó fuerte y clara. Tú sabías de esto, dijo, sus ojos fijos en él. Sabías que estos oficiales eran corruptos, y aún así elegiste hacer la vista gorda y procesarme con pruebas falsificadas. Torres titubeó, su rostro palideciendo mientras el peso de la acusación de Lucía lo golpeaba. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Su confianza anterior se había ido, reemplazada por la fría realización de que él también había sido parte de este sistema corrupto. Lucía no se detuvo. Sus ojos luego se dirigieron al juez Antonio Ruiz, que había presidido el caso con aparente indiferencia. Y tú, juez Ruiz, continuó, su voz elevándose con autoridad. Permitiste que esto ocurriera en tu tribunal. Aprobaste condenas falsas. Habilitaste un sistema que castiga a los inocentes mientras recompensa a los culpables. El juez Ruiz se movió incómodo en su asiento, su rostro enrojeciendo mientras las palabras de Lucía daban en el blanco. La mirada de Lucía permaneció fija en él mientras se dirigía a toda la sala. Esta corrupción es profunda, y no termina con estos oficiales. Estoy pidiendo una investigación completa sobre tus acciones, sobre cada persona que ha contribuido a este sistema roto. La sala quedó en silencio. Los oficiales habían sido arrestados, pero Lucía sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Había expuesto la corrupción en su núcleo, pero ahora necesitaba asegurarse de que fuera erradicada por completo. No solo se estaba defendiendo, estaba luchando por cada persona que había sido agraviada por un sistema que permitía a los culpables caminar libres. La investigación no se detiene aquí, dijo Lucía con firmeza, su voz llena de resolución. Descubriremos a cada persona que ha protegido este sistema de injusticia, desde los oficiales de policía hasta los fiscales, hasta los jueces que los habilitan. Nadie está por encima de la ley. Mientras sus palabras resonaban en el aire, Lucía se volvió hacia los reporteros, que capturaban cada momento del drama que se desarrollaba. Su lucha apenas comenzaba, pero había dejado una cosa clara, la verdad había salido a la luz, y la justicia no sería silenciada. Lucía estaba al frente del tribunal, ya no solo como una acusada sino como una líder, decidida a hacer responsable a todo el sistema corrupto. Los oficiales, el fiscal y el juez pudieron haber pensado que tenían la ventaja, pero Lucía había dado un giro a la situación, exponiendo la podredumbre en el corazón del sistema. Esto era solo el comienzo de una batalla mucho mayor, una batalla por la justicia, por la responsabilidad y por un futuro donde la corrupción ya no pudiera prosperar. La victoria de Lucía fue más que un triunfo personal, fue un testimonio del poder de la verdad frente a una corrupción abrumadora. Contra todo pronóstico, había expuesto las profundas fallas en el sistema judicial, demostrando que nadie, ni siquiera aquellos en posiciones de poder, podía escapar de la ley cuando la verdad se revelaba. Los oficiales que pensaron que podían incriminarla, el fiscal que había seguido el juego y el juez que había hecho la vista gorda, todos enfrentaban ahora las consecuencias de sus acciones. Lucía había ganado, no solo por ella misma, sino por cada persona que alguna vez había sido agraviada por el sistema.
Su victoria también sirvió como una poderosa lección de valentía. Recordó a todos en la sala, y más allá, que defender lo correcto nunca es fácil, especialmente cuando parece que el sistema está en tu contra. Pero la resolución inquebrantable de Lucía mostró que el cambio es posible cuando los individuos encuentran el coraje para desafiar la corrupción sistémica. Su historia es prueba de que la lucha por la justicia es constante y que el cambio real solo ocurre cuando las personas se niegan a permanecer en silencio frente a las injusticias. Mientras el tribunal se calmaba, Lucía se volvió para dirigirse a la multitud. Esta victoria no es solo mía, es para todos aquellos que han sido silenciados por la corrupción, dijo, su voz fuerte. No podemos permitir que los culpables queden impunes solo porque tienen poder. Debemos defender a los inocentes, exigir responsabilidad y negarnos a dejar que el silencio proteja a los culpables. Sus palabras fueron un llamado a la acción. La lucha por la justicia no termina con una victoria, continúa en cada paso que damos hacia un sistema más justo y transparente. Lucía les había mostrado a todos que levantarse hace una diferencia, y ahora, era el momento de que todos se unieran a la lucha.